la sonrisa que escondía la oscuridad. Nadie sospechó de él, hasta que ya era demasiado tarde. En el invierno de 1998, una joven de apenas 22 años entró temblando a una comisaría en el barrio de Derb Sultan, en Casablanca. Sus manos no dejaban de moverse, como si no supiera dónde colocarlas, y sus ojos reflejaban algo más que miedo. Reflejaban duda. «Quiero denunciar la desaparición de mi madre», dijo. El oficial levantó la mirada lentamente. «¿Desde cuándo no la ve?» 2 semanas. El silencio que siguió fue incómodo. 2 semanas era demasiado tiempo. La joven se llamaba Salma Ben Youssef, y su madre, Amina Ben Youssef, era una mujer de 48 años que trabajaba vendiendo frutas y verduras en uno de los mercados más concurridos de Casablanca. Era conocida por todos, amable, fuerte y sobre todo, muy prudente. Por eso, lo que Salma contó después hizo que todo empezara a oler mal. «Recibí una carta. De mi madre», explicó. El oficial frunció el ceño. «¿Una carta?» «Sí. Decía que había viajado a Libia por trabajo, que encontró una oportunidad mejor. Eso no encajaba. Una mujer como Amina jamás se iría sin avisar en persona. Jamás dejaría a su hija sin despedirse. Pero eso no era lo único extraño. Un hombre vino a casa», continuó Salma. «Se llama Hassan Alami. Dice que mi madre le debía dinero». El nombre quedó flotando en el aire. Trajo papeles, recibos firmados, con su huella, pero Salma negó con firmeza. «Mi madre nunca pediría dinero prestado. Nunca». Eso fue suficiente. La policía comenzó a investigar. El mercado de Derb Sultan era un lugar lleno de vida, gritos, regateos, risas, pero también secretos. Y allí, entre los vendedores, todos conocían a Hassan, un hombre tranquilo, servicial, siempre dispuesto a ayudar, demasiado perfecto. Varios testigos confirmaron algo inquietante. La última vez que alguien vio a Amina, estaba con Hassan. Eso cambió todo. Cuando la policía llegó a su casa, lo encontró completamente calmado. Demasiado calmado. No sudaba, no temblaba, no se defendía con agresividad. Solo observaba, como si nada le sorprendiera. Durante el registro, encontraron algo que rompió cualquier duda. Pulseras de oro, las de Amina. Salma las reconoció al instante. También encontraron documentos personales. Hassan no negó nada. «Ella me dejó esas cosas antes de viajar», dijo con una tranquilidad inquietante. Pero ya nadie le creía. Fue detenido. Durante el interrogatorio, algo en él era incorrecto. No parecía un hombre asustado. No parecía culpable. Parecía vacío. Y cuando finalmente habló, no fue para defenderse. Fue para confesar. «Amina no desapareció», dijo con voz baja. «Yo la maté». Él. Silencio en la sala fue absoluto. Pero lo que dijo después fue peor. «Ella no fue la primera». Los agentes se miraron entre sí. Fue la octava. Así comenzó a revelarse la verdad. Durante 7 años, Hassan había estado matando, sin errores, sin sospechas, sin dejar rastro. Hasta ahora, y todo por un pequeño error. El único error que cometería. Pero para entender cómo un hombre tan normal se convirtió en un monstruo, había que volver al principio. Mucho antes de Amina, mucho antes de las víctimas, cuando Hassan aún no era un asesino, o al menos, eso parecía. Next, ¿cómo empezó todo? ¿Qué convirtió a un hombre común en un asesino frío y calculador? El mal no apareció de repente. Creció en silencio, día tras día, dentro de un hombre al que todos llamaban bueno. Hassan Alami no siempre fue sospechoso, ni siquiera extraño. En realidad, cuando llegó a Casablanca a finales de los años 80, era solo otro hombre más buscando sobrevivir. Venía de un pequeño pueblo cerca de Beni Mellal, un lugar donde la vida era simple, pero dura. La tierra daba lo justo para vivir, y a veces ni eso. Por eso decidió marcharse. Con su esposa, su madre y 2 hijos pequeños, llegó a la ciudad con una sola idea en la cabeza: ganar dinero. Mucho dinero. Al principio, la vida no fue fácil. Vivían en una pequeña habitación en la azotea de un edificio viejo, donde el viento se colaba por las grietas y el frío se sentía incluso dentro de las mantas, pero Hassan no se quejaba. Trabajaba desde el amanecer hasta la noche en el mercado de Derb Sultan, cargando cajas, vendiendo frutas, ayudando a otros comerciantes, siempre sonriendo, siempre dispuesto, siempre observando. Con el paso del tiempo, su familia creció. 2 hijos se convirtieron en 4, luego en 6, luego en 8. 11 personas viviendo en un espacio donde apenas cabían 3. El dinero nunca era suficiente. Y fue ahí donde algo empezó a cambiar. Hassan comenzó a pensar diferente. Ya no quería solo sobrevivir. Quería más, mucho más.
y estaba dispuesto a conseguirlo de cualquier forma. Primero, empezó como intermediario. Conocía agricultores en distintas regiones, así que ofrecía a los comerciantes del mercado llevarlos directamente a comprar productos más baratos. Confía en mí, decía con una sonrisa. Te haré ganar dinero. Y muchos confiaron, porque Hassan parecía honesto, porque ayudaba, porque nunca levantaba sospechas. Pero en su interior algo oscuro ya estaba creciendo. No le interesaba la pequeña comisión que podía ganar. No, lo que realmente le llamaba la atención era el dinero que otros llevaban encima. Los veía salir del mercado con bolsas llenas de efectivo. Y pensaba, ¿por qué trabajar tanto si puedo quedarme con todo de una sola vez? La idea no apareció completa. Fue evolucionando, día tras día, pensamiento tras pensamiento, hasta que en 1989 tomó una decisión. Iba a matar. Su primera víctima fue elegida cuidadosamente, un hombre mayor, débil, sin mucha presencia en el mercado. Se llamaba Abdelkarim, un vendedor de frutas de unos 65 años. Hassan se acercó a él como siempre. Conozco a unos proveedores en Setad, precios increíbles. El hombre dudó, pero Hassan insistió y convenció. 2 días después se encontraron lejos del mercado. Ese detalle era importante. Hassan siempre pensaba en todo. Nadie debía verlos juntos por última vez. Viajaron, caminaron entre campos, visitaron supuestos proveedores. Todo parecía normal, hasta que el cansancio hizo su trabajo. Descansemos un poco, dijo Hassan. Tengo comida. La comida ya estaba preparada, y en ella había veneno, un pesticida fuerte. Abdelkarim empezó a sentirse mal rápidamente. Mareo, debilidad, confusión. Fue entonces cuando Hassan atacó. Sin dudar, sin temblar, lo sujetó y lo asfixió. No hubo gritos, no hubo lucha real, solo unos segundos y luego silencio. Hassan miró el cuerpo sin emoción, como si no fuera una persona, como si fuera un objeto. Lo enterró en la tierra, tomó el dinero, 300 dirhams, nada más. Regresó a Casablanca al día siguiente, se sentó en su puesto, sonrió, saludó a todos, como si nada hubiera pasado. Y lo más impactante, nadie notó nada. Nadie preguntó por Abdelkarim. Nadie sospechó de Hassan. Pasaron semanas, luego meses, y Hassan entendió algo que cambiaría todo. Había cometido un crimen perfecto, pero también entendió otra cosa. 300 dirhams no eran suficientes, no después de todo ese esfuerzo, no después de lo que había hecho. Y ahí fue cuando su mente dio el siguiente paso, uno mucho más oscuro. Las mujeres llevan oro. Ese pensamiento lo cambió todo, porque ahora no solo veía dinero, veía valor, veía oportunidad, veía objetivos. Y entre todas las personas del mercado, hubo una mujer que llamó su atención. Una mujer que siempre llevaba joyas, siempre tenía dinero, siempre estaba sola. Se llamaba Laila. Hassan empezó a observarla, día tras día, movimiento tras movimiento, como un depredador silencioso, esperando el momento perfecto, porque ahora ya no era un hombre desesperado. No, ahora era algo más peligroso, algo más frío, algo más calculador. Había cruzado una línea y no había forma de volver atrás. El segundo asesinato no fue un error, fue un experimento. Y el tercero, una obra calculada. Hassan Alami ya no tenía dudas. Después de su primer crimen, algo dentro de él se había apagado. Y otra cosa, mucho más peligrosa, había despertado. El miedo desapareció, la culpa también. Lo único que quedó fue una idea obsesiva. Puedo hacerlo mejor. Laila fue su siguiente objetivo. Una mujer de unos 50 años, conocida en el mercado por su carácter fuerte y su habilidad para negociar. Compraba mercancía barata y la revendía en distintos barrios de Casablanca. Siempre llevaba dinero, siempre llevaba oro. Y lo más importante, confiaba en Hassan. Él no actuó de inmediato. Observó, estudió sus horarios, sus rutas, sus costumbres. Sabía exactamente a qué hora llegaba y a qué hora se iba. Sabía cuándo estaba sola. Sabía cuándo era vulnerable. Un día se acercó con su sonrisa habitual. «Tengo un contacto en Mohamedia», le dijo. «Ropa a precios muy bajos. Puedes ganar el doble». Los ojos de Laila brillaron. Era una oportunidad, y Hassan lo sabía. 2 días después, como siempre, se encontraron lejos del mercado. Ese era su patrón. Ese era su seguro. El viaje fue tranquilo. Conversaciones normales. Risas. Nada fuera de lugar. Hasta que, como en la primera vez, llegó el momento. «Vamos a comer algo primero», dijo Hassan. La comida ya estaba lista, y dentro, el mismo veneno.
Pero esta vez Hassan estaba más preparado, más seguro, más frío. Laila empezó a sentirse mal. Su cuerpo no respondía. Sus manos temblaban. Intentó hablar, pero no pudo. Hassan no esperó. La empujó, la inmovilizó y terminó lo que había empezado. Silencio, otra vez. Pero esta vez fue diferente. Hassan no estaba nervioso, no estaba apurado, estaba tranquilo. Registró el cuerpo con calma. Encontró dinero, mucho más que la primera vez, y oro, pulseras, anillos, todo lo que había imaginado. Pero lo más inquietante fue su expresión. Sonrió, la enterró, como antes, pero esta vez eligió un lugar más oculto, más profundo. Había aprendido. Cuando volvió al mercado, nadie notó nada, otra vez. Y ahí fue cuando Hassan entendió algo aterrador. No solo podía matar, podía desaparecer personas, pero aún no estaba satisfecho. Quería perfección, quería control total, quería asegurarse de que nadie, nunca, pudiera seguirle el rastro. Así nació su verdadero método. Su tercera víctima fue un joven comerciante llamado Youssef. Tenía 27 años, ambicioso, nuevo en el mercado, y lo más importante, siempre llevaba grandes cantidades de dinero. Hassan se acercó con la misma estrategia. Conozco proveedores en el Jadida, precios que no puedes imaginar, pero esta vez añadió algo más. Trae bastante dinero, es una oportunidad única. Youssef confió, como todos. 2 días después viajaron juntos. El patrón se repetía, pero Hassan ya no era el mismo hombre. Ahora todo estaba calculado. El paseo, el cansancio, la comida, el veneno. Pero esta vez, Hassan llevó un cuchillo, por si algo salía mal. Cuando el veneno empezó a hacer efecto, Youssef intentó resistirse. Era joven, fuerte, más difícil, pero no fue suficiente. El ataque fue rápido, preciso, sin errores. Después, Hassan hizo algo nuevo, algo que cambiaría todo. Tomó la billetera, sacó el dinero, pero también sacó la foto de Youssef. Esa noche, de vuelta en Casablanca, escribió una carta larga, cuidada. En ella, explicaba que Youssef había encontrado trabajo en Libia, que se quedaría allí, que no regresaría pronto. Metió la foto dentro y la envió a su familia. Era brillante, retorcido, pero brillante. Si alguien preguntaba, había una explicación. Si alguien dudaba, había pruebas. Y funcionó. Nadie buscó a Youssef. Nadie denunció nada. Hassan había logrado algo aterrador. No solo eliminaba a sus víctimas, controlaba la historia después de su muerte, pero aún iba a ir más lejos, mucho más lejos, porque pronto añadiría un elemento más a su método, uno que no solo le daría dinero de las víctimas, sino también de sus familias. Y ese paso fue el que lo convirtió en un monstruo imposible de detener. Matar ya no era suficiente, ahora también quería cobrar por el silencio de los muertos. Hassan al-Amí había cruzado todos los límites, pero en su mente aún faltaba algo. Dinero, más dinero, siempre más. Después de su tercer crimen, se dio cuenta de algo inquietante. Había perfeccionado el asesinato, había perfeccionado la desaparición, pero aún podía perfeccionar el beneficio. ¿Y si también pudiera sacar dinero de las familias? Esa idea no solo era cruel, era brillante. Su siguiente víctima fue un joven comerciante llamado Karim Haddad. Tenía 25 años, lleno de sueños y con muchas ganas de crecer en el mercado de Casablanca. Exactamente el tipo de persona que Hassan buscaba. El plan comenzó igual que siempre. Sonrisa, confianza, promesas de negocio. Tengo contactos en la región de Sus, le dijo. Puedes duplicar tu inversión en días. Karim no dudó, aceptó. 2 días después desaparecieron juntos. Como siempre, sin testigos, sin sospechas. El viaje siguió el mismo patrón. Cansancio, confianza, comida, veneno. Karim cayó rápido, más rápido que los anteriores. Pero esta vez lo que vino después fue diferente. Hassan no solo robó su dinero, no solo tomó sus pertenencias, sacó de su bolso unos papeles, recibos de deuda, sujetó la mano de Karim, ya sin vida, y la presionó contra los documentos. Una huella, otra y otra más. Luego prendió fuego al cuerpo. Por primera vez, el fuego consumía todo. El rostro, la identidad, las pruebas. Hassan observó las llamas en silencio, sin emoción, sin culpa. Al día siguiente, regresó a Casablanca, pero no se quedó quieto. No esta vez. Fue directamente a la casa de la familia de Karim. Tocó la puerta, esperó, y cuando abrieron, mostró los documentos.
Su hijo me debía dinero, dijo con total calma. Tomó prestado para viajar a Abu Dhabi. Tenía una gran oportunidad. La familia se quedó paralizada. No podemos contactarlo, continuó Hassan. Pero aquí están sus huellas, sus firmas. El miedo hizo el resto. El miedo al escándalo. El miedo a la vergüenza. Pagaron todo. Y en ese momento, Hassan sintió algo nuevo. No era solo satisfacción. No era solo poder. Era control absoluto. Había robado al muerto. Y luego a los vivos. Desde ese día, su método quedó completo. Elegir víctimas vulnerables, sin ganarse su confianza, aislarlas, envenenarlas, matarlas y destruir el cuerpo. Y crear una historia falsa. Ahí finalmente, cobrar a sus familias era perfecto, o eso creía él. Pero lo más oscuro aún estaba por venir, porque ya no siempre mataba por dinero. A veces, mataba por conveniencia. Una de sus víctimas fue una mujer llamada Samira. No era una comerciante cualquiera, era cercana a él, demasiado cercana. Durante meses, tuvieron una relación secreta. Samira confiaba en él, lo quería, incluso quedó embarazada. Y eso, para Hassan, era un problema. No podía permitirlo, no podía arriesgar su vida perfecta, su familia, su imagen. Así que hizo lo único que sabía hacer. Le prometió matrimonio, le prometió una nueva vida. Le dijo que viajarían lejos, donde nadie los conociera. Samira aceptó, con esperanza, con amor, pero Hassan solo tenía un plan. El viaje fue hacia el interior del país, un lugar aislado, silencioso. Allí repitió el mismo ritual: comida, veneno, debilidad y luego muerte. Pero esta vez no hubo dinero, no hubo oro, solo silencio. La quemó como a los demás. Y regresó a su vida, como si nada hubiera pasado. Para Hassan, ya no había diferencia entre desconocidos y alguien que confiaba en él. Todos eran iguales, todos eran prescindibles. Pasaron los años, más víctimas, más dinero, más mentiras. 7 años, 8 víctimas, y nunca ni un solo error. Hasta que apareció Amina, una mujer fuerte, respetada, cuidadosa, pero incluso ella no pudo ver lo que había detrás de esa sonrisa. Y Hassan cometió el único error de su vida, un error pequeño, pero fatal, porque esta vez no esperó, no fue paciente. Y alguien lo notó. 7 años de crímenes perfectos, arruinados por un solo momento de arrogancia. Hassan Alami creía que era intocable. Durante años había engañado a todos, comerciantes, familias, incluso a sí mismo. Había creado un sistema casi perfecto. Elegir, aislar, envenenar, matar, borrar el rastro y luego mentir. Y siempre funcionaba, hasta que apareció Amina Ben Youssef. Amina no era como las demás. Era fuerte, inteligente, respetada en el mercado. Tenía dinero propio, experiencia y una intuición que muchas veces le había salvado de malos negocios. Pero incluso las personas más precavidas pueden confiar en la persona equivocada. Hassan llevaba tiempo observándola. Sabía que vivía sola, sabía que sus hijos estaban lejos, sabía que confiaba en él, y eso fue suficiente. Se acercó con su tono amable de siempre. «Conozco proveedores en Essaouira», le dijo. «Precios que no vas a encontrar en ningún otro lugar». Amina dudó, pero Hassan insistió. Mostró números, promesas, ganancias, y finalmente aceptó. Pero aquí cometió su error, un error pequeño, casi insignificante, pero fatal. No esperó 2 días, no creó distancia, no pensó como siempre. Ese mismo día, salieron juntos del mercado, y mucha gente los vio. Fue la primera grieta en su perfección. El viaje fue como todos los demás. Caminaron, hablaron, rieron, hasta que llegó el momento. La comida, el veneno, el mareo, pero Amina resistió más. Intentó levantarse, intentó luchar, y Hassan perdió la paciencia. La mató, rápido. Sin el control de antes, sin la frialdad de siempre. Aún así hizo lo de siempre. La enterró. Le quitó el dinero, el oro, y preparó los documentos falsos. Envió la carta. Dijo que había viajado a Libia, preparó los recibos, y fue a cobrarle a su hija. Pero esta vez, algo fue diferente. Salma no creyó. Había demasiadas cosas que no encajaban. Su madre no se iría así, no pediría dinero, no desaparecería sin avisar. Y sobre todo, nunca confiaría tanto en alguien como Hassan. La denuncia llegó, la policía investigó, y esta vez, las piezas sí encajaron. Testigos,
el último en verla, las joyas encontradas, las contradicciones. Todo apuntaba a él. Cuando lo arrestaron, no huyó, no gritó, no negó, solo habló. Confesó todo, uno por uno, fríamente, sin emoción. 8 víctimas, 7 años. La policía quedó en shock, pero lo peor vino después. Cuando empezaron a buscar los cuerpos, algunas familias descubrieron por primera vez que sus seres queridos no estaban vivos. Habían creído las cartas, habían confiado, habían seguido adelante, y ahora todo se derrumbaba. El juicio fue rápido. Las pruebas eran claras, las confesiones incontestables. La sentencia: pena de muerte. Hassan Alami, el hombre amable del mercado, el hombre que ayudaba a todos, el hombre en quien nadie sospechaba. Era uno de los asesinos más fríos de su tiempo, pero al final no fue atrapado por la policía, fue atrapado por su propio error, por su arrogancia, por creer que existía algo llamado el crimen perfecto. Y la verdad es simple: no existe. Mensaje final. A veces el peligro no tiene rostro, no parece violento, no grita, no amenaza. A veces sonríe, ayuda, se gana tu confianza. Por eso, nunca ignores tus instintos, nunca confíes ciegamente. Y recuerda, la verdad siempre encuentra la forma de salir. Si te impactó esta historia, dale like, activa la campanita para más historias increíbles, y suscríbete para no perderte ningún episodio.